Bienvenidos a Todo Conciencia, el podcast de la Universidad Viviente del Terreno. Al micrófono, Ana María Oliva, feliz como siempre de compartir este ratito con cada uno de vosotros. Hoy es el episodio número 35 y vamos a estar hablando sobre un tema un poquito controvertido. Vamos a hablar de la New Age con el psiquiatra, médico antroposófico y maestro de ciencia espiritual, el doctor Jorge Rodríguez. Y estamos aquí porque queremos devolver a cada uno de los seres humanos el conocimiento que nos permita elegir una vida más plena, más saludable y más feliz a través de una divulgación que promueve el saber científico y el crecimiento humano y espiritual. Estamos aquí comprometidos con una ciencia rigurosa, no basada en intereses económicos, sino en el descubrimiento de las leyes naturales y con hacer llegar ese conocimiento al mayor número posible de personas en todos los rincones del mundo. Y como les decía, hoy contamos con la presencia del doctor Jorge Rodríguez. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Hola Ana María, muchas gracias. Gracias por la invitación. Así que a lo que podamos servir, con gusto. Excelente. Jorge Rodríguez es médico psiquiatra y está especializado en ciencia espiritual, que son dos cosas que no están reñidas. Es ponente internacional, trabajado en México, en Europa, realizando seminarios sobre ciencia espiritual, sobre nutrición, desintoxicación orgánica, y yo creo que básicamente ha tocado casi todos los palos de lo que sería la antroposofía, porque desde la medicina antroposófica, la agricultura biodinámica y la formación en pedagogía Waldorf, pues tenemos aquí al doctor Jorge, que ha estado tocando todos esos palos y haciendo actividades en todas esas áreas. Y para mí hay una cosa muy importante, que es que, bueno, una de las características del siglo pasado ha sido el separar la ciencia de la espiritualidad. Y uno de nuestros propósitos desde la Universidad Viviente del Terreno es volver a unir lo que nunca debería haberse separado. Y hoy estamos aquí, Jorge, con este tema de la New Age. Y la New Age, yo lo digo en inglés para separarlo de la nueva era, porque al final nueva era, pues es la era actual en la que estamos, la era astrológica que nos corresponde evolutivamente vivir, pero otra cosa es la New Age. ¿Quieres definirnos tú un poquito cómo entiendes tú la New Age como movimiento, qué le decimos, cultural? ¿O le decimos espiritual o le decimos pseudo algo? ¿Cómo te parece? Sí, pues a mi entender, este movimiento es parte del desarrollo de la cultura humana Ujú, que ha llegado a un nivel intelectual que ha permitido que la ciencia se desarrolle en todos sus detalles, incluyendo los más pequeños que involucran las partículas y la energía. De manera que, como bien comentaste, se ha separado de la esencia que está detrás de todo lo que se manifiesta en la materia. Y esto fue parte del proceso, de manera que esto de la New Age, como lo he percibido durante mi vida, es como una necesidad que surge en el alma de volver a conectar aquello que en otros tiempos percibíamos, pero no teníamos intelectualmente una explicación racional. ujú. Entonces, vemos en este movimiento que hay incluso muchas cuestiones que se explican con cierta lógica, con cierta razón, pero al mismo tiempo pareciera que hubiera una dispersión en donde solo se acumulan datos e información aislada y no se llega a un conocimiento certero, preciso, como lo hace la ciencia espiritual. Pero es una necesidad que está allí. Y entonces, con todo lo de la tecnología, el desarrollo actual, pues es muy fácil que la imaginación pues llegue a lo que vemos en este movimiento del New Age, que realmente puede ser alucinante, ¿no? Todo lo que nos puede traer.
Así que Sí. sí. Yo creo que esa necesidad, mira, a mí me gusta ponerlo en mi contexto personal, ¿no? Yo crecí en una familia católica y ese ha sido mi bagaje cultural toda la vida, pero hubo un momento en el que la iglesia no me respondió a mis necesidades que yo estaba teniendo en ese momento, porque no me podía explicar cosas que yo estaba viviendo. Y entonces me encontré como muy atrapada en un cristianismo dogmático que no estaba siendo la respuesta a mis necesidades. Y entonces caí directamente en la New Age. Yo cuando hablo de la New Age y pongo algunas cosas encima de la mesa como no tan amables, vamos a decirlo, lo digo porque yo estuve muchos años en esa corriente, porque era lo único que en ese momento podía llegarme a explicar ciertas cosas de las que yo estaba sedienta en ese momento, ¿no? De un Dios quizás más amplio, de esa mirada de alguien con una barba blanca subido arriba de una nube mirando todo lo que haces, ¿no? Que de alguna manera era esa imagen. Y bueno, pues yo como científica, que te hablaran de física cuántica y lo pudiera relacionar con la parte espiritual, también me llamaba mucho la atención. Pero luego se me levantaron unas cuantas banderas rojas, ¿no? Cuando empiezo a escuchar que todo lo que antes eran jerarquías espirituales y a partir de los años 70 pasan a ser alienígenas, razas benevolentes o malevolentes de alienígenas, dependiendo de cuáles de ellas nombres, que están allá y no te preocupes porque ellos van a venir a salvarnos, ¿no? Tú no hace falta enjoy the show, siéntate y espera porque ellos ya van a hacer su parte porque la Tierra la vamos a ascender a la quinta dimensión así ya, mañana, o sea, mañana mismo van a venir las naves a rescatarte para sacarte de este infierno y llevarte a la quinta dimensión. Y otra cosa que, o sea, ese punto de cuando los ángeles se convirtieron en alienígenas es algo que me levanta una bandera roja tremenda. Y otra es el considerar el universo como una cosa en lugar de como un ser. Y por eso yo quería tener esta conversación contigo, Jorge, porque para los que no lo saben, Jorge está dando un curso de ciencia espiritual de la que yo soy su alumna. Y además me siento bendecida de poder estar estudiando con él. Y me parecía que esta reflexión en voz alta de algo que está al cabo de la calle y que todo el mundo habla como si fuera la verdad más absoluta de esa ascensión a la quinta dimensión mañana mismo y de esas naves alienígenas que van a venir a rescatarnos porque están ahí ya dando vueltas a la Tierra. Y ese a mí me parece tan como, bueno, desencaminado de lo que yo puedo percibir dentro mío. No solo de lo que tú nos enseñas, sino de lo que a mí me sabe a verdad en mi propio discernimiento. Cuéntanos tú un poquito cómo ves esos temas. Sí, esto igualmente me ha tocado a mí verlo desde joven en grupos a los cuales incluso por mucha curiosidad también estuve yo participando de contacto extraterrestre. Era, Ujú. es una etapa de asombro, de búsqueda, porque la mente, vamos a decir, científica puede decir, ¿por qué no? Porque si en la Tierra hay una humanidad que ha llegado a un cierto desarrollo, ¿por qué no puede haber otros seres en otros planetas que también llegan a un nivel incluso superior al nuestro y pueden incluso visitarnos? Sí, suena lógico, claro. Y de hecho es parte del estudio que hacemos en ciencia espiritual. La diferencia está en que eh, comienza uno a tener información que no logra concretizarse en un concepto que me dé luz sobre el significado de la vida, mi posición en la Tierra y en el universo y lo que significa realmente las cuestiones espirituales. Ahorita mencionaste lo de la quinta dimensión y se habla mucho en esto de vamos a pasar a la cuarta y luego la quinta, incluso a la sexta, a la séptima. Y la investigación antroposófica nos dice, por ejemplo, aquí, que si nosotros pasamos de el aspecto físico, material, en donde se manifiestan tres dimensiones, y vamos a lo anímico espiritual, en realidad pasaríamos a algo donde hay menos dispersión de dimensiones.
sino vamos a una segunda y luego una primera y luego a algo donde no hay dimensiones, que es la unidad en el espíritu. O sea que esto realmente rompe todos los paradigmas que se escuchan, ¿no? De ir hacia muchas dimensiones, en realidad es ir hacia donde prácticamente no hay esto de la manifestación diversa, sino se manifiesta la unidad. Esto es muy interesante porque nos hace primeramente ver que lo espiritual tiene que ver con algo que sí acepta y reconoce la vida en todo el universo. Pero tenemos que tener cuidado para que entendamos cómo es que en nuestro sistema solar se está desarrollando la vida en los niveles en que aquí en la Tierra se pueden desarrollar. Y reconocemos que en todos los sistemas solares del universo donde hay una Tierra, como la nuestra, a una distancia, colocada así, a una distancia de su estrella, que es el Sol, definitivamente que hay una humanidad. Y como ellas hay millones. Pero de ello a sacar conclusiones fáciles de decir que la Confederación Galáctica de las Pléyades o de la Andrómeda o de no sé dónde están ya planeando la evacuación de todos aquellos que primero tienen que prepararse, porque no cualquiera va a tener cabida, por supuesto. O sea que dijera algún sabio por ahí, uno de los problemas más grandes que enfrenta la humanidad actual es que va a venir alguien más a resolver sus problemas. Y aquí es donde la ciencia espiritual hace énfasis en que nosotros tenemos la responsabilidad y hemos hecho el mundo como está y nosotros lo vamos a volver a arreglar, a resolver. Y es parte del estudio, pues, ¿Cuál de es la esto de... diferencia entre esto que estás diciendo ahora, verlo desde el apoyo y la ayuda de las jerarquías espirituales que han estado con nosotros siempre, o verlo desde el apoyo y la ayuda de las naves extraterrestres que quieren rescatarnos? ¿Cuál es la diferencia principal? Bien, una de las principales características en esto es que la humanidad se encuentra en una etapa en la que la jerarquía llamada espiritual superior ya no se involucra en los actos humanos que están determinados por el libre albedrío. Desde hace cierto tiempo, la humanidad llegó a un nivel en donde adquiere la libertad y con ello la responsabilidad de las consecuencias, por lo tanto, de los errores. Y entonces solamente quedan actuando en un nivel de gobierno general en todo el proceso de asistencia general, pero no, vamos a decir, resolviendo nuestros problemas. Nosotros aprendemos teniendo las consecuencias de nuestros errores y nadie puede intervenir en ello. Pudiera alguien decir, bueno, en cierta manera podemos hablar de los extraterrestres que también respetan esta libertad humana, pero estamos hablando aquí de entidades que para poder influir no requieren un cuerpo que se transporta en una nave tridimensional y físicamente, no sé, se mueva en el espacio a través de velocidades más allá de la luz. ¿Es esto lo que el intelecto le gusta hacer? Porque hay fenómenos que no podemos negar, atmosféricos, que sí nos pueden hacer pensar fácilmente, hay una nave que yo estoy viendo que es física y que de seguro debe estar tripulada por un ser que tiene un cuerpo físico. Desde el punto de vista espiritual, aquí mismo en el planeta Tierra, ahorita, hay ya seres humanos que se desplazan a una velocidad mayor que la luz, no usando el cuerpo físico, sino un vehículo superior al físico. Y si aquí ya humanos en nuestro nivel pueden hacer esto y me dicen que un ser de otro planeta, de otro sistema, de otra galaxia, para venir aquí necesita un vehículo tridimensional, esto comienza a chocar
con el conocimiento científico espiritual, de que, por supuesto que espacialmente en el ambiente físico se requeriría un transporte así, para que me lleve a mí. Pero en esos niveles que estamos estudiando, los seres que han llegado a esa realización, que aquí se ha llamado incluso iluminados y que son investigadores de lo espiritual, han tenido, por supuesto, esta posibilidad de desplazarse fuera de la Tierra y conocer lo que significa el sistema solar y saber qué tipo de vida hay en Mercurio, en Venus, en Marte, en Júpiter, Saturno, incluso fuera de nuestro sistema solar. Pero no se requiere que se transporten en un vehículo físico, porque se puede hacer esta investigación fuera del cuerpo físico. Esto sería una de las diferencias, Ana María. Y ahí hay un punto muy importante, porque es que en la cultura en la que estamos, parece que más evolucionado es lo mismo que más tecnológico, que cuanto Exacto. más tecnológico eres más evolucionado. Por eso a mí me da mucho coraje, te confieso, cuando veo que la gente, o sea, cuando escucho a la gente decir, ah, mira las pirámides de Egipto. Eso está tan perfectamente milimetrado hecho que tiene que ser alienígena. Porque el humano, que no es más que un mono loco, nunca tendría la dignidad ni el conocimiento de llegar a hacer eso. Y a mí me da mucho coraje cuando se está quitando la dignidad de ser humano. Yo creo que en parte viene por esa idea de estos, los Chariots of Gods, que no me acuerdo el nombre ahora, del autor, cuando decía, cuando los hijos de los hombres, cuando los hijos de los dioses se unieron a las hijas de los hombres, en ese momento histórico que desde la ciencia espiritual tiene una explicación, pero que en este momento está teniendo otra totalmente tergiversada y que además está abriendo la puerta a llamar dioses a a las naves alienígenas, que podíamos hablar de dónde puedan venir o no, y llamar dioses y llamar a los hombres puros monos que han sido manipulados, que han sido creados por manipulación genética, lo cual abre las puertas a todo lo que estamos viendo del transhumanismo, de las manipulaciones genéticas como algo bueno, de que te metas en una bet y se te cambie todo, y te cambie y te alarga los telómeros y te soluciona todos tus problemas de salud, hasta los psicológicos, si tú quieres, porque aprietan el botón y te hacen un reset. Esas son las puertas que a mí me dan mucho miedo, porque veo esta tendencia, si quieres llamarla espiritual, si la queremos llamar así, abriendo las puertas a algo que es la destrucción de la dignidad que tenemos como seres humanos. Definitivamente, es eso, destrucción de la dignidad del ser humano. Y dijiste, podría ser espiritualidad, y de hecho lo es espiritualidad terrestre, ¿No? o sea, confinada a la tierra y a la materia. En cierta manera podemos llamarle así, y por supuesto que representa un gran riesgo porque hace que el ser humano, pues básicamente, piense que podemos quedarnos a vivir eternamente en la tierra, cuando en la ciencia del espíritu nosotros reconocemos que el espíritu, que es lo que somos, es eterno y solo toma el cuerpo físico como un instrumento temporal para adquirir experiencias y luego mejorarlos en el siguiente ciclo. Y esto que acabas de mencionar en realidad dice, no, podemos hacer que este cuerpo ya no se enferme, ya no se muera, y con un chip que se puede integrar, tú puedes tener acceso a cualquier información sin necesidad de esforzarte. O sea que anulan incluso el desarrollo de la conciencia humana, porque ya para qué la desarrollas si tienes acceso directo a través de un chip. Eso realmente es anular totalmente el verdadero significado espiritual del ser humano, que está en un proceso de desarrollo que el intelecto no es capaz de captar, porque ahorita precisamente es una creencia. Se cree que la finalidad es tener la capacidad de acceder a toda la información que pueda existir
de esa manera que has mencionado tecnológicamente. Y el tener información no significa tener conocimiento, y mucho menos sabiduría, que es el resultado de la experiencia humana en cualquier nivel. El acumular experiencia permite que el alma desarrolle su capacidad de entender quiénes somos, qué somos, hacia dónde vamos, por qué estamos aquí en la tierra. Y esto que comentaste al principio, actualmente se habla de energías. Es que hay una energía universal que regula todo esto incluso inteligentemente. El campo unificado y la física cuántica nos trae conocimientos maravillosos, pero precisamente le quitan esta cuestión de que ahí no solamente hay algo, sino hay alguien. Esto de lo espiritual que implica que hay una inteligencia superior al ser humano, que son seres, que son espíritus, no solo energías, por más elevadas que puedan ser. Y esto al intelecto no le es fácil concebir, que un ser suprahumano pueda pensar y pueda manifestar conciencia a niveles que ni siquiera podemos imaginar, que implican el gobierno de toda la evolución, no solamente del planeta, sino de todo el sistema solar, incluso de sistemas superiores al sistema solar, que son las galaxias. Esto es la apertura que requerimos ahora, pero con un conocimiento que realmente dé comprensión, comprensión profunda y elevada de la naturaleza de la vida y de lo anímico y de lo espiritual. Eso es lo que no implica el desarrollo tecnológico y todo lo que trae el New Age. Y es parte de una especie de, no le quiero decir complot, pero es una tendencia que es parte del proceso del desarrollo, porque el mal, el así llamado mal, que implica un riesgo, pues lo que hace es que algún día aparezca un bien más reforzado, porque todo esto tenemos que verlo sin miedo. Por supuesto que tenemos que enfrentarnos a esto, y sobre todo cuando los niños pues están frente a todo esto en su desarrollo, en su educación. De allí la pedagogía Waldorf, que está haciendo este gran intento de que los niños tengan un proceso más sano de acuerdo a su verdadera naturaleza. Pero sí tenemos que hacerlo con una actitud que nos haga sentir la certeza de que aún con ello vamos a lograr, y para eso se difunde esto que estás compartiendo de los cursos y las charlas y las conferencias sobre ciencia espiritual, que ayuda a compensar este otro tema que es fácil, cómodo de tener una información y otro dato más allá, que no hace avanzar el nivel de comprensión del ser humano en este aspecto llamado espiritual. Sí, lo que te hace es decir o pensar lo que mucha gente dice, que esta sea mi última encarnación, que yo ya de aquí no quiero volver, porque mejor me voy a la quinta dimensión, que es a la que pertenezco. Es una cosa, una huida tremenda. Bueno, en fin, una pregunta. Doctor Jorge Rodríguez, médico, psiquiatra, experto en ciencia espiritual. ¿Vivimos en un videojuego, en una simulación de la que no podemos escapar? Definitivamente no, Eso hay mucha porque gente que lo está repitiendo, que vivimos en una simulación, que el universo es como un gran videojuego y que estamos atrapados ahí porque hay seres malos que quieren que vivamos atrapados ahí. no, definitivamente que por eso es tan necesario que estudiemos lo espiritual científicamente, para no perder el piso y no dejarnos llevar por tanta fantasía absurda, le podría yo llamar, porque en el universo hay inteligencia y mucha sabiduría. Y que alguien me pueda decir, nada más la idea de que estamos dentro de un videojuego sin sentido, como títeres,
de fuerzas o entidades superiores, eso me hace que ya no reconozca la sabiduría que yo veo por todos lados a mi alrededor en la naturaleza. Basta con que yo vaya al bosque, a la naturaleza, estudiando lo que me rodea a través de los vegetales, los animales y los seres humanos, y yo me puedo dar cuenta de que aquí hay algo mucho más que implica belleza, que implica bondad y que implica una verdad profunda que puedo descubrir y que puedo aplicar en mi vida cotidiana. No solamente queda en teoría. Así que esto me da a mí más confianza en la vida, confianza en mí mismo. Y me hace que me limpie de temores infundados como esto que puede influir el pensar, ¿qué sentido tiene entonces que me esfuerce por ser mejor? ¿Qué sentido tiene que luchemos por un mejor mundo, más ecológico, más solidario, más limpio, más bello? Si estamos en un videojuego, imagínate esto. Definitivamente vale la pena que nos pongamos a pensar sobre esto, porque pensando damos luz, porque el pensamiento está hecho de lo mismo que está hecho el mundo espiritual. Y para eso necesitamos pensar, pensar con sentido común y con lógica estricta, que eso es lo que implica ciencia espiritual, Ana María. Pero ¿para qué vamos a pensar si al final todo es maya? Exacto. ¿Para qué Bueno, vamos a pensar si todo es maya? Porque pensando nos vamos a dar cuenta que esa maya o ilusión aparente de la materia que se transforma constantemente es la expresión del espíritu en un proceso eterno de evolución de conciencia. O sea, entenderemos qué significa el maya o la maya. Porque claro, la materia se transforma constantemente, no tiene característica permanente, es temporal, pero al mismo tiempo es permanente momentáneamente y me sirve para yo desarrollarme. Esta silla en la que estoy sentado, no puedo decir que es ilusión y es maya, es real. En este momento, para mí, estoy sentado en ella y la fuerza de gravedad me hace sentirla. Pero dentro de 200 años, pues ya no va a existir la silla, tal vez mucho antes. Y si todo el planeta algún día dejara de existir tal y cual, y le podemos llamar Maya, es simplemente que sirve la materia como un recipiente e instrumento del espíritu temporal, por supuesto, pero sirve. Y si no hay materia, esa Maya, no podemos hacer manifestar lo espiritual en este momento, en este plano, que es muy importante que lo vivamos con dignidad y aprender de ello. antes comentabas que entre nosotros hay seres humanos iluminados que pueden conocer vida en otros lugares y conocer cosas que para nosotros pueden sonarnos a ciencia ficción. Cuando yo empecé mi camino, vamos a decirle, espiritual fuera de la religión, por suerte, lo bendigo ese momento, conocí a una persona, yo estaba entonces en Cali, Colombia, y conocí a una persona que me introdujo en la meditación al estilo oriental, la meditación de yoga, de Kriya Yoga, de Babaji. Y yo me acuerdo que le decía, pero Mario, yo no veo nada. La gente habla de que ve tantas, que tiene tantas visiones y que viaja a Mercurio o ve a los que sean, o canaliza al Arcángel Miguel y de todo, ¿no? Y yo decía, yo no veo nada, yo no veo a nadie, ¿no? Y me decía, pero es que Dios no es un circo. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia o cómo distinguir a una persona que realmente tiene un nivel, pues no sé si llamarlo de iluminación o como lo quieras llamar, pero vamos a poner palabras que podamos comprender, ¿no? Que tiene un nivel de evolución en esa espiritualidad que le permite acceder a un conocimiento que los demás ni soñamos, o aquellas otras personas que imaginan acceder a ese conocimiento. Y sé que esto que digo puede ser muy controvertido, no estoy atacando a nadie ni estoy refiriéndome a nadie en concreto, pero sí hay muchas personas que cuentan pues, sus viajes astrales y que cuentan sus descubrimientos a través de los registros akáshicos y de cosas de ese tipo. ¿Cómo discernir en un mundo en el que todo el mundo canaliza al Arcángel Miguel? eh, ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo distinguir? Es una buena pregunta, Ana María. Y en esto, precisamente el pensamiento lógico, usando el sentido común, lo más claro posible, nos puede ayudar porque la ciencia espiritual se basa en la ciencia natural.
se basa en los fenómenos reales, siempre. De tal manera que si uno observa la naturaleza, que es la expresión visible de lo espiritual, yo puedo ir sacando conclusiones de si una información que por ahí está en internet o alguien me platicó o lo leí, tiene fundamento o no. Dice Rudolf Steiner, si un dato que nos llega no lo podemos relacionar con una percepción sensorial y con ningún concepto que yo me haya hecho por haber pensado en mi experiencia a través de los sentidos, es una hipótesis infundada. Y aquí añado que esa información que pueda sonar lógica, esto que mencionas puede sonar muy lógico y muy arreglado, debe de estar dentro de una cosmovisión, de un concepto universal que me dé claridad sobre el sentido de la vida y cómo se desenvuelve y evoluciona, en donde allí puedo ver el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano, incluso las inteligencias superiores que están actuando, regulando todo el proceso. De tal manera que cuando se transmite una información que yo no puedo ver con mis ojos, escuchar con mis oídos, no puedo comprobar con los medios físicos, yo debo pensarla y ver el sentido que tiene para mi vida y para lo que veo a mi alrededor, en los fenómenos incluso del desarrollo de los seres humanos, desde niños a la infancia, y todo lo que yo vivo, de tal manera que me da una concepción, que me da luz interiormente y la puedo aplicar en mi vida, claramente, en los aspectos que cada quien se desenvuelva en su vida, en el área que esté viviendo. Pero la información tiene que poder estar asociada sin huecos que pueda llenarse con la fantasía, sino que se conecta realmente con otros conocimientos para obtener una visión completa, al menos en el nivel en que nos encontramos, y poder ver que tiene sentido y que tiene seriedad esto, que puedo llamar yo científico, porque en el momento que tengo yo un dato aislado sobre algo, conectado con algunos otros datos, con cierta lógica, pero no me puedo conectar yo con la realidad que estoy viviendo aquí, que me explique cómo se relaciona el reino mineral, las piedras, los vegetales, la alimentación, la educación, el aspecto de salud, el reino humano, todo en la naturaleza. Con ese conocimiento, ¿cómo lo puedo yo ensamblar con un sentido inteligente? Si no lo puedo hacer, pues debo dejarlo momentáneamente de lado porque no me sirve, me puede distraer más. Y es por eso que aquí en el estudio de la ciencia espiritual, todo comienza a hacerse con un sentido en donde la vinculación está presente siempre. No podemos dejar huecos aislados en donde la fantasía tenga que llenarlo con una hipótesis, una suposición. No hay cabida para eso en la ciencia espiritual. Y por eso cuando alguien dice que está canalizando a una entidad, pues yo no puedo negar que esté teniendo una experiencia y que tiene derecho a transmitirla, pero a mí, ¿de qué me sirve para antes de decir si es verdad o no es verdad? De calificarla, para no calificarla y hacer un juicio, no lo sé, pero yo debo tener mucho más datos para poder ver si eso que me están transmitiendo tiene sentido en mi vida y qué tan verídico es para yo tomarlo como una posible verdad a la cual le dedico tiempo para tomarla y platicarla y conversarla, incluso difundirla, pero si no está conectada con todo lo demás que yo sé respecto a la vida, respecto a lo que incluso ha enseñado la religión y el arte, porque en su esencia, en el origen, no estaban separados no solo la ciencia y la religión, sino la ciencia, la religión y el arte, donde se manifestaba la belleza, la verdad y la bondad. En realidad,
Esto es un trabajo personal para que cada quien pueda descubrir qué tanto es verdad lo que alguien está transmitiendo. No importa a quién canalice, qué tanto es verdad. Incluso lo que dice un investigador como Rudolf Steiner o a cualquier otro de ciencia espiritual, yo debo primero comprenderlo, hacerlo mío el conocimiento y entonces ir viendo qué tanto es verdad, pero no le voy a creer a ciegas. Aquí no existe esto de creer. Tenemos que estudiar para entender y después llegar a un conocimiento que hacemos propio. Nos apropiamos del conocimiento espiritual y cada quien se lo demuestra a sí mismo. No necesitamos que alguien más nos haga una comprobación externa. Mm. Sí, uno de los riesgos que yo veo a veces es lo que le llamamos un bypass espiritual, ¿no? Es decir, mucha gente se acerca a la espiritualidad, yo lo hice, cuando tu vida está tan rota que no sabes ni a dónde ir, ¿no? Entonces es como que te agarras a lo último que te queda, a lo único que te queda, que es lo espiritual, y yo creo que es lícito, ¿no? Porque no deja de ser el sufrimiento uno de los caminos en los que el hombre aprende. Ahora, la diferencia está entre si lo utilizas como una puerta de entrada para hacer el trabajo o si lo utilizas todo el tiempo para no responsabilizarte de hacer ese trabajo y buscar externalizar una solución en las palabras de alguien que te dice cosas bonitas y que te dice no te preocupes, que todo esto pasará y todo se solucionará sin que tú hagas nada, ¿no? Yo creo que ese yo, la verdad, Jorge, es que como vengo de la línea dura, vengo de la línea no sé si el otro día decía, bueno, estoy casi en mucha parte, yo creo que casi espartana muchas veces en cuanto a así de una disciplina rígida de decir, no, es que si no lo haces tú, pues olvídate. O sea, yo de pequeñita cuando estudiaba piano no te llega por ciencia infusa, te llega por las horas y horas y horas y horas de lanzamientos, de dedos de lanzamientos hasta que eso sale, ¿no? Entonces, yo en mi experiencia de vida lo que tengo es esa línea dura de disciplina, de trabajo, de decir, a mí nunca ha venido nadie a salvarme. Bendito Dios, me han ayudado 50.000 manos, pero me han ayudado. Es como decir, tú pones en marcha la bola y el universo sigue con la inercia, pero si tú no la pones en marcha, la inercia te hace quedarte quieto, ¿no? Entonces, hay como a veces líneas finas en las que caemos cuando hacemos ese acercamiento a lo espiritual, buscando no solo el conocernos más y comprender el porqué de nuestra existencia, que hay antes, que vendrá después, la muerte, la vida, los ángeles y las ayudas y Dios y todo lo espiritual y todo lo mundano, sino cuando a veces queremos huir de nuestra propia vida y refugiarnos todo está bien en mi mundo. Yo cierro los ojos, medito y todo está bien en mi mundo. Pues no, no todo está bien en mi mundo, porque abro los ojos y los platos siguen sin lavar, porque no vinieron los duendes a lavarlos, ¿no? Sí, Ana María, y aquí puedo incluso comentar respecto al uso de sustancias que me ayudan a evadir la realidad, sustancias que pueden algunos llamar naturales y que pues, ¿por qué no usarlas, no? Plantas o drogas que me ayuden a entrar en contacto con esas dimensiones superiores, en donde prácticamente el yo, lo que soy, queda de lado y entro en algo que no sé qué es, en un mundo fantasmagórico lleno de imágenes, maravilloso, y después un estado así extático, decimos, pues mira que contacté a Dios, pero no sé nada sobre ello, o sea, no hay un conocimiento real allí. Y por eso es importante, incluso en la meditación, la ciencia espiritual hace claro hincapié en que la meditación debe ayudar a que nos conduzca el pensar a un estado máximo de lucidez y claridad en el aquí y en el ahora, sin necesidad de entrar en estados de trance, estados de éxtasis, estados, vamos a decir, de ensoñación, de ilusión. No, está todo donde estamos conscientes plenamente siempre, quitando esta cuestión psíquica, donde existen todos esos fenómenos que como psiquiatra te lo digo, lo he visto en muchos pacientes que creen haber tenido una visión en otros mundos y otros planos, pero realmente tuvieron una alteración del nivel de su conciencia, ya sea por una cuestión orgánica o por el uso de drogas, y entraron en niveles donde normalmente nosotros no tenemos acceso consciente, por ejemplo, el metabolismo. Cuando una persona entra sin estar preparada
a niveles metabólicos, donde está dentro de la célula todo lo que sucede allí de intercambio de sustancias. Esto nosotros no tenemos acceso consciente a ello. Yo ahorita no sé qué estoy haciendo para digerir el desayuno que me comí en la mañana, pero se está haciendo y yo no sé en qué lugar va. Pero si por alguna razón yo rompo la barrera usando drogas o por alguna situación especial, se rompe la barrera entre ese estado de inconsciencia que sucede en mi cuerpo, que yo lo hago porque yo hago la digestión, pero se rompe y yo entro y tengo acceso, yo empezaré a tener alucinaciones visuales o auditivas o de otro tipo, es porque está habiendo una alteración. Y entonces es un estado llamado alterado, donde se le llama a esta persona que tiene un problema psicológico, psiquiátrico y requiere ayuda. Y fácilmente alguien dirá, oye, pero puede estar viendo en el plano astral, capaz que abrió el tercer ojo o se le desarrolló no sé qué chakra y capaz que ya tiene acceso. Cuidado con esto que dices, hay que ser tajante y estricto en esto, Ana María. Así que, Pues mira sí. que ese era un melón que no quería abrir, porque sé que nos podría llevar un montón de horas, pero ya que te tengo aquí y lo has abierto tú, y no te lo he puesto yo, porque ese es uno de mis temas que a mí también me levantan muchísimas banderas rojas, ¿no? Y tú como médico, como psiquiatra además, ¿qué opinas de esta tendencia muy New Age en la que la espiritualidad se consigue a base de psilocibina, ayahuasca, el bufo alvaris y demás sustancias llamadas naturales enteógenas que te facilitan el contacto con el mundo espiritual y que están hiperpromocionadas por los grandes gurús de la espiritualidad? Yo tengo mi idea al respecto de eso, pero me gustaría escucharte a ti como psiquiatra y como maestro de ciencia espiritual. Mira, primeramente como médico psiquiatra puedo decirte que el uso de sustancias de cualquier tipo que alteren la condición química ¿no? Me puede dar muchas experiencias llamadas psíquicas, pero que definitivamente yo no puedo tomar en serio. Estoy hablando como médico, porque yo estoy alterando el instrumento más valioso que tengo en este momento para pensar y hacer conciencia de mí mismo y de saber todo sobre la vida que estoy viviendo. De tal manera que estamos en una etapa de evolución de la humanidad en la que el ser humano tiene que lograr el acceso a lo espiritual y trascendente de su naturaleza por su propio esfuerzo, sin necesidad de que tenga que alterar la química de su sistema neurosensorial. Independientemente de que alguien pueda decir, pero si te facilita, es aparente eso de facilitar, porque lo que hace es, por comodidad, que tú no tengas que hacer ya nada y entonces no eres tú el que realmente estás teniendo un avance o un estado de conciencia que estás logrando, sino que estás teniendo una experiencia simplemente que reconozco y reconoce la ciencia espiritual, que los antiguos, vamos a decir, descendientes de los atlantes, que todavía hay muchos grupos de estos, los usaban de manera ritual y en ceremonias y tenían un sentido, porque la constitución del ser humano era distinta a como ahorita estamos constituidos. De tal manera que los vehículos que nos impregnan requerían a veces ciertos uso de ciertas sustancias para tener ese tipo de experiencias, pero repito, eran dentro de un ritual bien conocido por personas que sabían cómo hacerlo en ciertas circunstancias en la antigüedad. En la actualidad, el ser humano ya no puede usar eso sin el riesgo de que se desvíe de la realidad espiritual y entramos en áreas y campos inferiores de las regiones del mundo que colinda con el físico, que es el mundo astral. Y en esas regiones inferiores se encuentra todo tipo de imágenes y formas y entidades que realmente no tienen ninguna intención en darnos un conocimiento,
sino que así como aquí en el mundo vamos al bosque y me encuentro miles y millones de seres vivos y plantitas y de bacterias y de animalitos, allá está más poblado y de otros seres. De tal manera que si no tiene uno un conocimiento y si no está plenamente consciente porque el yo está alterada, su instrumento, que es el cerebro, por esta droga, no tiene realmente sentido porque no te está conduciendo realmente a nada que puedas tomar en serio. Y no dudo, por supuesto, que en algunas circunstancias médicamente puedan usarse, por supuesto, pero no como un medio para acceder a lo espiritual o a estados superiores de conciencia. Esto no puede ser ya. Esto actualmente, tanto en la parte médica como en la parte científico-espiritual, es algo que debemos dejar bien claro. Ya no ayuda al ser humano y debemos entenderlo y estudiarlo. Porque yo sé que actualmente hay turismo en esto, hay folclore, o sea, se organizan grupos que van y pagan para hacer viajes, son como cosmonautas psicológicos y están teniendo experiencias que están de cierta manera en esto que dijiste del New Age, en otro punto de vista, porque se van a experiencias internas y los de New Age tal vez, pues basados un poco en lo que perciben exteriormente, pero a fin de cuentas es esto, el New Age afuera y por dentro. Y realmente lo que está haciendo es distraer del verdadero camino del ser humano. Ujú. Pues sí, yo sé que estas últimas palabras tuyas van a traer cola, pero me encanta que así sea porque creo que es muy importante un debate en el sentido bueno de la palabra, es decir, poner encima de la mesa algunas cosas que se dan por sentado que porque según quien las dice, pues tienen sentido y creo que es muy importante que no nos dejemos llevar por las modas y que tengamos un espíritu crítico frente a todo lo que ocurre. Y me has dejado sembrada una otra charla, pero esa la voy a dejar para otro momento, que nos hables de Atlántida, Lemuria, que nos hables de Polaris y de Hiperbórea, porque ahí también hay muchísimo desconocimiento. Yo el otro día me reía, una persona me decía, no, no, yo no fui Atlante, yo fui lemuriano. Yo vivía en la Lemuria, yo no, la Atlántida estaba aquí, la Lemuria estaba ahí, y yo no viví en la Atlántida, yo era lemuriano. ¿No? Sí. Entonces creo que ahí también hay mucho de lo que podemos hablar. Lo vamos a dejar para otro día, pero quiero terminar con una pregunta, que es, ¿por qué Steiner? Rudolf Steiner es un investigador que nos hizo posible abrir una ventana, una puerta al conocimiento espiritual basándose en los fenómenos de la realidad física, científica, natural. Y esto es muy valioso para cualquier científico como nosotros, en cualquier área, medicina, física, ingeniería, porque nos ayuda a conectar el conocimiento natural que tenemos, científico, con el conocimiento que va más allá de la materia. Y por eso es de que se ha dado a través de la antroposofía ya una reputación mundial, a través de la pedagogía Waldorf, a través de la agricultura biodinámica, que conocen muchos agricultores y campesinos, a través de la medicina y la investigación, a través del arte, la arteterapia, la euritmia y otras áreas que se dan cada vez más a conocer por esa necesidad de los que queremos algo serio, algo que mantenga los pies en la tierra y la cabeza en el cielo, Ana María. Y con Ujú. mucho gusto hacemos una charla sobre esos temas de el pasado del ser humano desde la Atlántida, la Lemuria y las épocas anteriores. Excelente, pues un gustazo, Jorge, tenerte aquí con nosotros. La verdad, un lujo tenerte de profesor dentro de la Universidad Viviente del Terreno, porque ciertamente a mí me parece que necesitamos urgentemente hablar de estos temas y sobre todo recuperar la dignidad, la enorme dignidad de lo que significa ser humano. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias, Ana María. Un abrazo. Deseo que esta reflexión nos haya aportado luz, que haya sido útil, que recuerdes que ser humano es grandioso y que nada ni nadie puede jamás apagar nuestra luz.
Si te gustan nuestros contenidos, te puedes suscribir a nuestro canal y así no perderte a ninguno de nuestros participantes, porque entre todos estamos cambiando el paradigma, estamos creando una nueva manera de entender la vida, desde lo material a lo inmaterial, de lo biológico a lo espiritual, en un continuo crecimiento vivo y orgánico en nuestra Universidad Viviente del Terreno, cultivando conciencias. Te espero en el siguiente episodio de nuestro podcast, Todo Conciencia.